Buenas noches, estudiantes. Bueno, buenos días casi ya. Este, Intenté grabar el video por Camtasia y se me olvidó ponerle audio. Entonces, sí se grabó, pero se grabó sin audio. Entonces, teniendo que voy a volver a intentar grabarles la tutoría y grabársela, bueno, pues lo más rápido posible porque ya es un poco noche madrugada. Entonces, solamente vamos a ver así un poquitito a la carrera. En la otra lo había hecho bien explicado, pero vamos a hacerlo hacia la carrera. En la parte que era de cuadriláteros, por ejemplo, bueno, les pido que por favor tengan un poco presente las propiedades principales de los polígonos. Bueno, los polígonos, un convexo, ya habíamos dicho que era aquel de que se trazara un segmento de recta sobre uno de sus lados, y todo esto, y todo el polígono quedaba comprendido entre un plano. Entonces decíamos que era convexo, y si no, caso contrario, no era convexo. Bueno, polígono equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales. Polígono regular es aquel que es equiángulo, y equilátero, el equiángulo es el que tiene sus ángulos iguales. Por lo tanto, el polígono regular va a ser aquel que tenga todos sus ángulos y sus lados iguales. Las propiedades elementales de las sumas interiores, que es igual a 180 por n-2, la suma de los ángulos exteriores 360, el total de diagonales, el número de diagonales que se puede trazar de m vértices consecutivo, el número máximo de ángulos agudos, etcétera. Todas las propiedades estas serían importantes que las repasáramos. Bueno, aquí decía el primer ejemplo que el polígono convexo tiene tantas diagonales como sus lados. Entonces recordemos que el número de diagonales lo medíamos como n por n menos 3 sobre 2, que era la fórmula que estaba acá, y es la que vamos a utilizar. Esta fórmula de acá es la que se va a utilizar. Entonces esa es la que aplicamos ahí. Y pues como queremos que el número de diagonales sea igual al lado, entonces vamos a tener que n va a ser igual a n por n menos 3 sobre 2. Ese le va a dar el resultado una cuadrática. La resolvemos y llegamos a que n es igual a 5. Por lo tanto es un polígono. El polígono buscado es un pentágono. Bueno, en un pentágono convexo, dice, 3 de sus ángulos miden 120 cada uno y los otros 2 son congruentes. Ahí era el valor de dicho ángulo. Entonces recordemos que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2. Entonces 180 por 5 menos 2, 5 porque es un pentágono, igual a 540. Entonces, como nos dice el problema, las condiciones de que 3 son iguales y los otros 2 son congruentes. Entonces vamos a tener 120 por 3 más 2x es igual a 540. Despejamos ahí y llegamos a que x es igual a 90. En el siguiente nos decían de que en la figura el pentágono S es regular y además LK es igual a OI. Con los datos se pide calcular el valor de X. Aquí ya habíamos puesto en la presentación anterior, que no se grabó por la voz, ya habíamos concluido de que por ser un pentágono regular todos los lados son iguales y de hecho los ángulos son iguales. Entonces, bueno, sabemos que la suma del ángulo interior es igual a 180 por n menos 2, entonces cada lado va a valer 108. Entonces, bueno, ese es lo que tenemos acá, que este vale 108. Entonces, como este de acá vale 42 y todo tiene que valer 108, entonces este vale 66. Ok, entonces trazamos el segmento LI y había dicho de que LI, bueno, entonces se nos forma un triángulo isósceles, y por ser isósceles estos dos ángulos tendrían que ser iguales, y tendríamos que 108 más 2m tendrían que ser igual a 180. Entonces 2m es igual a 72 y m igual a 36. Entonces este vale 36, este vale 36, y como la suma de todo esto tiene que ser 66, por lo tanto que este vale 30. Entonces vamos a construir a partir de este un triángulo equilátero de la siguiente forma. Entonces aquí tenemos acá el triángulo equilátero ya formado.
Entonces este va a valer, todo este ángulo va a valer, como este vale 30, es un triángulo equilátero, este ángulo vale 60, por lo tanto este vale 30. Entonces aquí podemos observar de que tenemos que este lado es igual a este lado, comparten este lado y tienen un ángulo en común. Por lo tanto, estos lados son congruentes. Y si este triángulo con este son congruentes, significa que este lado con este lado son iguales. Si son iguales, eso significa de que podemos hacer la comparación. ¿Por qué digo de que este es igual a este de aquí? Porque esa es la hipótesis, por lo tanto este también va a ser igual a este de aquí. Y observemos al triángulo LHI con el triángulo PIO. Entonces tienen dos lados en común y los tres lados comunes, por lo tanto son congruentes. Entonces si este valía 36, este va a valer 36 y por ser un triángulo isósceles este tiene que valer 36. Ahora bien, como yo ya tenía de que este ángulo de acá tiene que valer 60 porque es un triángulo equilátero, entonces si este vale 36, este tiene que valer 34. Entonces yo ya tengo cuánto vale x, porque x va a ser el valor de la suma de 36 más 24, que era lo que yo andaba buscando. Por lo tanto, x va a ser igual a 90, 60, perdón, que era lo que había planteado, se había planteado al inicio, ¿verdad? De que todo este detalle de acá que está escrito es la explicación de lo que yo les acabo de hacer hablado, ¿sí? Entonces, así a la carrera, como les dije, porque ya había, o sea, ese ya lo había grabado, pero lamentablemente no apareció por el audio, no se lo puedo poner así sin audio. Entonces les quiero dar, por ejemplo, la pista sobre sobre lo que es la tarea. Quiero ver si no se me borró el documento que había hecho, si no lo vamos a hacer otra vez. Veremos que GeoGebra está cargando. Bueno, lo que GeoGebra carga, vamos a ver lo que es la tarea. Bueno, en la tarea mis recomendaciones eran, por ejemplo, sí, se borró el que había. Bueno, se borró. Entonces, en la tarea, por ejemplo, en el problema 1, lo que conviene hacer es trabajar por el teorema de la base medio o en los triángulos. Por ejemplo, si yo uno este segmento de acá y este segmento de acá, entonces este de aquí son puntos medios, por lo tanto esta base es una mediana. Entonces por el teorema de la base media podemos hacer relación en el triángulo ABC. También puedo hacer lo mismo con este de acá, punto medio, y este es O, entonces yo también puedo hacer, perdón, ese aquí es otro punto que le pueden llamar césped. Entonces yo puedo trabajar en el triángulo APC, trabajando este como la base media. Entonces ahí ustedes pueden hacer las relaciones de la teorema de la base media y ahí llegar a la igualdad que se les pide. En el 2, como les decía, por ejemplo, A son números, ¿verdad? A, B, C, D es la longitud del segmento AB, la longitud del segmento AD, la longitud del segmento DC, la longitud del segmento BC. Entonces, estamos hablando de números, ¿verdad? Entonces, al solo ver esta fórmula, o sea, le tiene que venir idea el teorema de la base media.
para trapecio. Entonces les daba como sugerencia que demostraran, por ejemplo, si demostramos que al prolongar este es punto medio y este es punto medio, ya tendríamos una parte, luego tendríamos que demostrar que este es igual a este, por lo tanto es que es un triángulo isósceles, para que ver que este sea un medio y este también sea ese medio, porque así diríamos de que mn es igual a b más d sobre 2, pero x en su caso va a ser igual a mn menos a medio menos c medios, y entonces ahí tendríamos esa relación que estamos buscando. Entonces más o menos en eso se va la idea, siempre utilizar el teorema de la base media. En el caso de este nos dicen de que es recomendable usar el teorema de la menor mediana para el triángulo rectángulo. Entonces hay que recordar que aquí tenemos un triángulo rectángulo, yo lo puedo aplicar el teorema que me están indicando y va a ser la mitad de este. Entonces el teorema de la menor mediana me dice de que la mediana relativa a la hipotenusa va a ser igual la longitud de la medida de a la longitud a la mitad de la longitud de la hipotenusa. Entonces ese segmento de aquí sería igual a, a CD, ¿verdad? Entonces así podemos ir probando por cada uno de estos, ir trazando las medianas relativas para los triángulos rectángulos, ¿sí? Hasta llegar a alguna relación que me puede implicar algún, por ejemplo, algún triángulo isósceles, donde yo tengo un triángulo rectángulo y los valores de x podrían ser los valores de un triángulo isósceles. Bueno, y aquí pues la idea es pentágonos regulares, sabemos que los ángulos son iguales, los lados son iguales, entonces ir buscando esas relaciones, ¿sí? Siempre vamos a trazar triángulos, por ejemplo, si creemos que es conveniente, pero la idea siempre tiene que ir enfocada a esa, aplicar todas las propiedades posibles para ángulos regulares. Recordaremos las medidas de los ángulos interiores, la suma de las medidas de los ángulos exteriores, porque eso nos puede servir de mucho. Bueno, pues ese es un poquito como les puedo dar alguna idea sobre la tarea. Por favor, intenten hacerla y si tienen alguna duda me pueden consultar. Para el número 3, número 3, justamente era lo que estaba intentando hacer, que ya había hecho el dibujo. Por ejemplo, si hacemos la 3, supongamos que ese es el triángulo. Y bueno, dice que es el baricentro, entonces vamos a poner segmentos, no lo voy a poner así. Ustedes tienen que hacerlo lo mejor posible. Supongamos que este es supongamos que este va a ser un punto donde concurren todas las mediatrices, las medianas, perdón. Vemos que este es el punto G. Aquí le ponen D, pero bueno, este sería mi G. Ahorita no tengo mucho tiempo para estarle cambiando nombre. Ustedes recuerden que este es G y la idea es esta. La idea es la idea es que este es el punto M. Lo siento, estoy teniendo problemas con mi máquina. Este sería el punto M, que debería ser perpendicular, pero entonces ese ángulo debería ser de 90 grados. Vale. Quiero que, recordemos que las distancias vamos a medirla, no la distancia de acá hasta acá, sino que la distancia es el menor, ¿verdad? Es el menor longitud que puede haber. Entonces, por lo tanto, este es un ángulo de 90 grados, este de 90 y este de 90, lo que implicaría, vamos a trazar este de aquí. Vamos a cambiarle el rastro.
lo que implicaría que este está, bueno, que este serían paralelas, estas son paralelas, aparte de ser paralelas, este es el punto medio, y como es perpendicular acá, entonces ese también sería el punto medio. Entonces ahí podemos aplicar lo que es el teorema de la base media. Entonces acá podemos ver de que en este cuadrilátero AEFC, en este caso vamos a tener que este base media. Entonces por ser esta base media, este va a ser la semisuma de estas dos, que sería 2. En este caso este vale 2 por hipótesis y este vale 16. Entonces este tendría que ser la semisuma, que sería 18 entre 2, que es 9. Entonces luego tendríamos que ver, bueno, ese valor de acá ya me lo dan. Tendríamos que ver cuánto vale todo, que ya lo tendríamos calculado, y al mismo tiempo aplicar la propiedad que dice ahí. El problema de que la mediana me lo divide por una razón de 2 a 1. Entonces ahí aplicamos eso y ya tendríamos lo que es este problema resuelto, ese problema. Vale, entonces ese es un poquito de lo que les puedo dar yo como ayuda. Si ustedes tienen alguna otra consulta, por favor hacérmela saber, y yo voy a estar pendiente de ustedes el día de mañana, que estaríamos con la tarea. Lo vamos a dejar hasta aquí porque ya es un poquito noche, y cualquier cosa, por favor, ya saben, escríbanme.